Hola amigos, sean todos bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Como se habrán fijado en el título y en la miniatura, en el día de hoy estaré reaccionando a un supermercado de nuestra querida y hermana tierra de República Dominicana. En esta ocasión estuve escogiendo un video del youtuber cubano Estevito durante su viaje a dicho país. Pero antes de continuar, y si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte en un botoncito que hay por ahí debajo que dice suscribirse, que es totalmente gratis y así me estarás ayudando muchísimo. Y ahora sí, ya comenzamos. Estamos en uno de los supermercados de Santo Domingo Este y déjame primero aclarar antes de decir en uno de los supermercados, esto es una cadena. Ya me han explicado varias personas que los supermercados aquí son con una cadena que, por ejemplo, estamos en La Sirena, uno de los supermercados de la cadena de La Sirena. Ya sea así ahí. Bueno, el recorrido es por el supermercado de la cadena Sirena. Si ustedes son de los que han visto mis videos reacciones anteriores, que yo sé que a muchos de ustedes les ha gustado, hemos estado recorriendo o visitando supermercados en México y en Chile. Viene a mi mente la Central de Abastos de México con sus impresionantes ventas. De verdad que un local inmensamente grande con mucho comercio. Vamos a ver en esta ocasión cómo es este mercado de la cadena Sirena en República Dominicana. Vemos la entrada. Por acá, bueno, limpieza, organización e higiene es algo que no falla en los supermercados de otros países. Nada que ver con los supermercados en Cuba, que muchas veces carecen de higiene, sobre todo los mercados estatales, porque ahora han surgido los mercados particulares o del sector privado, que esos sí no tienen nada que ver con los mercados del Estado. Miren las chancletas. Bueno, déjenme saber, mi gente de República Dominicana que va a ver este video, si los precios de estos zapatos están acordes a sus salarios, si están caros, si están a un precio adecuado. Para aquí, para Cuba, 1.840 pesos actualmente. Un par de zapatos no es para nada caro. En otros tiempos sí lo hubiera sido, pero me parecen a muy buena oferta. Déjenme ustedes saber qué opinan al respecto, sobre todo los que viven en República Dominicana. Wow. Está bonito, ¿verdad? Sí, miren este qué bonito. 1995, sí, 2.000 pesos. 2.000 pesos. Y este es 1900. De chancleta también se vende un material muy bueno. Son $20 por lo menos. Eso es menos 20. O sea que aquí, al parecer, estamos viendo $20 son 1100 y algo. zapatos de buena calidad. Y no solo zapatos, chancletas también. Varios modelos y están también. Zapatos que están bien bonitos. Me encanta, ¿eh? Sí. Qué bonito, qué delicado. Por allá yo vi estos, wow. Ah, sí. A ver qué precio tienen estos. No lo dice. Parece que no. Y aquí esto lo organizan esos por las tallas, ¿no? Exacto. Ah, mira qué bien. Aquí esto, un dato curioso, aquí organizan las cosas, los zapatos y esas cosas por las tallas. Bueno, aquí en esta tienda están separando los zapatos por tallas. Eso sí, nunca lo había visto. Aquí en Cuba lo que se estila más bien es a separar los zapatos por departamentos de hombres y de mujer. Así que muy interesante hasta el momento este recorrido por el supermercado Sirena de República Dominicana. Oigan, miren esa cantidad de carteras. Yo conozco una amiga mía que si ve esas carteras, literalmente se derrite enfrente de ella. ¿Qué cantidad de zapatos? Porque miren, aquí en el mismo supermercado se encuentra un banco. Hasta también. un banco podemos Eso es lo que encontrar pasa. en este el mismo supermercado. también Increíble, tenemos amigo. En esa parte aquí parece que venden cosas. Esa es una tienda de regalos. Hay decoraciones para Navidad. Miren cómo hay postales para dedicarlas por el cumpleaños, gorros de disfraces. Miren cuántas cosas hay aquí para Navidad, que si quieres decorar tu casa normal, lo tienes todo aquí a tu alcance. Disfraces. Miren eso, disfraces hasta para Halloween. Muchísima decoración para la Navidad. Wow, miren, este pedazo aquí parece que lo que venden son prendas de vestir, ¿sí? Desde collares. Esto parece más bien bisutería.
cartera, muchas cosas diferentes. Las carteras están muy bonitas. Eso debe ser bisutería, porque si fuera Parte aquí es donde venden oro, los gafas. estuviera bajo un cristal o bajo otro tipo de protección. Eso sí se los aseguro. Cintos. Hay muchas variedades de cosas aquí, que es decir, que todo está al alcance de tu mano. De que si visitas este supermercado o no sé, otro igual en República Dominicana, puedes encontrar lo que estés buscando en el momento que lo estés buscando. No es necesario tener que armar una odisea para poder encontrar las cosas. Aquí está todo o lo que necesites al alcance de Eso es algo muy positivo en los supermercados de otros países y lo estamos viendo aquí en el de República Dominicana. En Cuba no sucede así. En Cuba usted entra a un mercado del estado y puede que encuentre algo de lo que está buscando, pero puede que no encuentre nada. Y tiene que ir a otras tiendas y así sucesivamente hasta ver si encuentra lo que anda buscando y muchas veces no resulta una experiencia agradable. En este tipo de supermercado está todo incluido, puedes encontrar ropa, zapatos, alimentos, las neveras. de todo tipo, de toda variedad y de todo tipo de precios. Eso en Cuba todavía al día de hoy no sucede. Quizás en algunos mercados privados sí, pero en los estatales les digo amigos que se encuentra muy poca variedad de productos y de ofertas. $700. Con 650. Digo, comparando con los precios de Cuba, está súper. ¿Sabes cuánto vale? Otra cosa que me llama la atención de los supermercados, Sí, son siempre que reacciono y nunca había tocado esta cápita y son las ofertas de rebajas. Eso aquí en Cuba, si ves una rebaja es algo insólito y le rebajan si acaso 10 o 15 centavos a los productos. Aquí usted puede encontrar una amplia gama de productos con unos descuentos súper atractivos y económicos. Eso es otro aspecto a destacar que quería pues compartírselos a ustedes. El tema de los descuentos. Pero es preferente el peso dominicano, que es lo que cobra el dominicano. Eso es algo bueno y es bueno para el pueblo dominicano, porque si aquí todos cobran en pesos, deberían de tener los precios así como están aquí, en pesos dominicanos, para que no pasen trabajo para comprar. Y esto es una parrilla eléctrica. Yo tengo una de esas también. Yo se las he visto aquí en Cuba también, esas parrillas. Pero por supuesto es súper cara. Miren esto para los niños. Miren La esto. sección de los juguetes, Ay, miren cuando ustedes de qué niño está un bonito poco todo. más grande. Muy lindo. Vaya, el niño que entre ahí alucina. Es como $2 solamente. Wow. Y sobre todo los niños cubanos. Miren cuánto hay aquí para... $2 esas muñecas. Aquí en Cuba eso cuesta mucho, Desde mucho juguetes hasta más. disfraces, pistolas, muchas cosas. Miren esto, careta. Es un sueño. Hasta yo que soy un viejo, De volver a ser niño. alucino y me vuelvo loco con todos los juguetes lindos que hay. Y en esta parte, aquí que estamos viendo, esta es la parte donde venden adornos para el hogar. ¿Ven? Wow. Esta viene siendo la parte decorativa para el hogar, como él bien explica. Mírenlo como hay flores. Qué linda, de todos los colores y todos los precios. Qué belleza. Era algo muy importante, aquí venden las libretas, los cuadernos para la escuela, de diferentes forros, diferentes formas para el niño que les guste. Miren ustedes esos cuadernos, qué bellos y qué variedad de colores. Es que imagínense, no sé si hay algún cubano viendo este video. Qué lindos están. Aquí en Cuba le decimos Aquí cuaderno, un pero mayormente supermercado a le comprar las llamamos libretas libreta. para ir para la escuela, y que puedes coger la libreta que sea con el superhéroe que quieras en la parte de afuera y por un buen precio. Esto es asombrante, asombroso, es muy, muy asombroso. Mira las cosas para la escuela, desde gomas de borrar, gomas de pegar, silicona. Miren esto aquí yo estoy Miren cómo hay material escolar ahí. volviéndome loco. De Estoy todo. volviéndome loco en estos momentos. Óyeme, esto es increíble. Es Te dan ganas de totalmente comprarlo todo, increíble. literalmente. Aquí te dan ganas hasta de ver Art Attack. Yo me acuerdo cuando veía que la goma loca teníamos que hacerla a mi madre y yo, porque imagínense, miren esto, todo. Mira los lápices de colores, cabrón. Como yo adoraba, yo siempre le pedía los lápices de colores a los niños que me acompañaban,
para poder colorear los plumones, crayolas, todo está. Miren las pistolas de agua, como me gustaba eso a mí cuando era niño. Me encantaba. Es que si yo viera esa pistola de agua, lo más seguro es que yo la comprara. Créanme que sí. Esto es para hacer ejercicio, ¿sí? Así va, sección para ir. Miren esto. Hasta bicicletas eléctricas para hacer ejercicios hay ahí en ese establecimiento. En Cuba y fue, creo que no, vivo, lo visité los otros días con Johnny, Ultra creo que fue. Miren cómo hay cosas de fajas. Y aquí venden las fajas de mujeres. Venden hasta pesas, ¿sí? Pesas, miren, de 4 kilogramos, de todas las 20 libras. Wow. Le entran ganas a uno de hacer ejercicio nada más que con ver todo lo que hay aquí. Miren los balones. Guantes. Todo lo que usted necesite para hacer ejercicio en un gimnasio, lo hay aquí. Con cierre. Y no solo en un gimnasio, también para instalarlo en su propia casa. También esto, una bola de billar también. ¿Bolas de billar? Sí. Wow, estas bolas de billar vienen. Unos guantes para los que practican pelota. ¿Ven? Miren esto. Para los niños, para las personas también que juegan más mayor igual. Silbatos, de todo. Miren los bates, pelotas de poli. Miren como hay pelotas ahí de béisbol y los bates. Sí. Eso sí no lo encuentras en una tienda en Cuba. Miren esto. Al menos yo nunca lo vi. Bates de béisbol y pelotas. Nunca lo vi. Todo lo que necesites para practicar deporte. ¿Está aquí? ¿Lo estás viendo aquí? Hasta los cascos. Hasta los cascos para practicar pelota. Mírenlo ahí. Miren los cascos aquí. Miren esto. Miren chocolates. 115. 85. Las confituras. Miren qué cantidad de chocolates hay ahí. Es para volverse loco. 28 pesos. Miren los vasitos. Algo que casi siempre falta en las tiendas en Cuba son las confituras para los niños. Imagínese uno que es adulto, también le causa muchísima ansiedad ver tantos dulces en una tienda. Estoy totalmente asombrado, familia. Totalmente asombrado. Ah, no, sí, también venden cosas para Coches, cunas, Ay, andadores. Dios, y ahora sí. Miren los este que bonito cochecitos estos rosado, verde, como tiene Andadores. figuritas. ¿Qué precio tienen los andadores estos, chicos? 1.725 pesos. Son 20 y pico de dólares, ¿no? Son productos asequibles, imagino yo, para la mayoría del pueblo dominicano. Y estos 10.000 pesos. 10.000 pesos son como... Ya ustedes me dejarán saber en los comentarios Wow. qué tal los precios en República Dominicana, el cambio del dólar, a cómo sale el cambio, Qué cosa más linda. en fin. Déjenme saber todo eso en los comentarios. Todo rosadito. Miren cómo hay ropa de bebé, Cómprale canastilla, a tu hija. de todos los tamaños, de todos los colores. Por Dios. Múltiples cosas. No, y no es para menos. Estoy El cubano no está adaptado a ver tanta abundancia. Eso es algo que nos impacta donde quiera que vamos fuera de Cuba. Siempre nos asombramos. Lo que para ustedes parece algo muy normal y común, para nosotros es alucinante. Estas son cosas de bebé también. Wow. Cosa más linda. Miren esto. Qué cosa más bella. Como hay biberones. Los bonitos. Miren esto. Los corrales. Pero son corrales cunas. Y esos corrales son buenísimos para los bebés.
porque lo mismo sirve de protector que sirve para cuna. En fin, muy buenos estos corrales. Wow. Permite los biberones, bebé. Carilla para el cobre. Hasta nasabucos también venden aquí. Ahora vamos a la parte donde todos los cubanos Vamos a la parte ahora del trauma vamos a psicológico, ver- señores, a la parte de los cárnicos y de Empezamos los por aquí, alimentos. las Vamos a ver salchichas. lo que nos encontramos en este supermercado. Ahora es cuando es. Miren esto, miren qué cantidad de salchichas y embutidos. Miren esto. Salame. Miren cómo hay salchichas Jamón, ahí, señores. salame más jamón. 350 pesos Qué solamente. maravilla. Esto en 215 pesos. Yo no sé el tiempo que hace que yo no como Japón. Porque eso aquí en Cuba, donde único lo venden, es en el sector privado. Caro, que no les puedo explicar. Incluso también los hay en las tiendas por MLC y son carísimos también. Inaccesibles para la mayoría. 415 pesos. No es solamente el hecho del precio, sino es el hecho de que lo hay. De que lo hay. Nada, esto yo lo he visto en la casa. Ahora, esto es para llorar. Esto es para llorar. Miren quiénes están aquí. Nuestros amiguitos los caros, que aquí son totalmente, prácticamente regalados. Los huevos. ¿En cuánto vale? Aquí un cartón de huevo, ¿cuánto vale? 200. Aquí son más caros, tienen más calidad, pero son más caros. Aquí son más caros, en la sirena son más caros. Yo no les puedo explicar, señores, el tiempo que hace que yo no me como una tortilla de 2 huevos. Porque cuando vienen los huevos para la cartilla de racionamiento, mi mamá lo que hace es una tortilla y a veces la agranda con un poquito de arroz, porque no podemos hacer la tortilla de más de 2 huevos o más de un huevo porque no rinde para fin de mes. Imagínense ustedes ver tanta abundancia aquí. Antiguamente en Cuba, le estoy hablando de los años 2016-2017, entraba el huevo con bastante frecuencia a los mercados, pero de buenas a primeras, más nunca entró el huevo, solamente el de la cartilla de racionamiento que no te alcanza ni para empezar. Y entonces en la calle te cuestan hasta 2.500 y 3.000 pesos un cartón de huevos. Que por cierto, últimamente también están un poco desaparecidos los huevos. En fin, los huevos están desaparecidos. Es que hay todo el que quieras, todo el que quieras. Es una locura. Porque dice cuál huevos grandes. Ah, porque es más grande también. Miren esto. 250 pesos nada más. De 2.500 o 2.700 hay una gran diferencia de precio entre Cuba y República Dominicana. O sea que este mercado te oferta no solamente el huevo estándar, sino también te ofertan huevos de diferentes tamaños y de variedades, como por ejemplo el huevo de codorniz, que es muy bueno para subir la hemoglobina. Miren, hasta croquetas de yuca se pueden encontrar aquí. ¿Y esto es? Cocho, pudines. Ah, budines. Miren esto. Los budines ya vienen hechos aquí ya. Listos para refrigerar y delicia. ya y comer todo. Ellos les dicen pudines, pero parece más bien como un panqué, lo que llamamos en Cuba, o un bizcocho, o un panetón, como le llaman en Chile. Miren las papas fritas como hay. Qué cantidad de papitas. Las papas se comen una vez al año. Una vez. Sí, una Una vez al año. temporada nada más. ¿Qué temporada es? ¿Navidad? No sé, es que a mí se me olvida porque como Aquí el año entero, no, aquí es en papas fritas con huevo, con jamón. Es en marzo, marzo y abril. Es la cosecha de la papa en Cuba. Miren las papas. Se la dan por la cartilla de racionamiento, cierta cantidad de libras por núcleo familiar, 2 o 3 veces entre marzo y abril, y ya después no ves más la papa. Después la tienes que comprar, Miren cuánto si puedes, en los particulares, y te cuesta extremadamente caro. Wow. Es un sueño, padre. Dona.
Hay panes camarón. Wow. Qué rico, señores, como hay dulces ahí. Qué rico. Comidas listas. Miren las ensaladas. Aquí vienen ya preparadas. Como pueden ver. Qué rico. Preparadas ya aquí. Y listas para comer. Igual que aquí, miren. Esto es como una ensalada coleslaw. Wow. En eso va a ver. No, debe ser. Miren esto, wrap de jamón y queso. Es increíble. Y volviéndome loco. No es el de agua. Bueno, Pasando y también. Ustedes saben que yo ya he mostrado los panes que yo compro en Cuba y he mostrado mi reacción a la diferencia de los panes allá a los aquí. Pero ahora ya lo puedo hacer en vivo. Miren esto. Qué maravilla, cómo está. Diferentes marcas. Imagínense que en Cuba, con la crisis que hay de harina de pan, el pan está prácticamente desaparecido. Solamente que te dan por la cartilla de racionamiento y después en los vendedores ambulantes puedes comprar el pan que te sale entre 25 y 30 pesos la bola de pan, que ni se piensa que es muy grande, viene siendo más o menos así. O puedes comprar el pan de telera, que es el pan largo, que de ser así más o menos de este tamaño, pues ahora es así y te cuesta 90 pesos. Y la calidad no siempre es la más deseada. Así que el pan, otro alimento imprescindible, el pan del día a día, que en Cuba está bastante escaso, aquí vemos tremenda abundancia. ¿Estos son helados? Esto es torta para hacer, tú sabes, torta. Sí, para hacer tacos y eso, ¿no? Ya vienen las tortillas preelaboradas para hacer los tacos. Wow. Mi madre, como hay helado ahí. ¿Qué cantidad de helados? Qué delicia. Esos helados nunca los he visto en Cuba. Ni los voy a ver. Fresas nunca las he probado. Nunca me había visto en una fresa. Nunca. Sí las he visto, En mi vida. pero nunca las he Te lo probado. juro, nunca me había visto. La había visto. Nunca. Esto es fresa. Congelada. Oh, y vienen congeladas. ¿Y por qué las congelan? Para que se preserven, pero después que las compras las descongelan. Wow, miren estos fresas. Ya estoy totalmente enloqueciendo al 100%. ¿Hay algún psicólogo cerca por aquí? En la casa. Pasteles, pastelitos, tú entonces en la casa le echas lo que Wow. tú quieras. Venden la masa y también lo venden con carne. Croqueta. De aquí salgo para un psicólogo. Completamente. Las pizzas preelaboradas es cuestión de ponerlas en el microwave y enseguida están. Es solamente llegar, ponerla en el horno y ya la pizza está hecha. Wow. Ay, el queso, amigo. Como me encanta el queso. Qué delicia de quesos hay ahí. Qué maravilla. Con 255 pesos. Ya eso lo he visto ya en varios videos a los que he reaccionado. Y bueno, no me había percatado a dónde estaba llegando. Esta es la parte de agromercado. Miren la frutabomba. Miren esto. Esto es lechosa. A ella le dicen lechosa, pero acá en Cuba le llamamos frutabomba. ¿Qué será esto aquí en Cuba? Lechosa, esto no lo había visto. Miren la calabaza. Guayaba. Ah, naranja. Naranja agria. 49 pesos la libra. Naranja agria. Naranja maya, naranja de jugo. Los cítricos en Cuba están perdidos también. No encuentras ni limones ni naranjas. Tienes que tener los limones sembrados en la casa. Yo les invito entonces a ver los videos míos del patio de la casa para que ustedes vean los limones que tengo ahí sembrados. Porque si no los siembras en tu casa, te cuesta un ojo de la cara literalmente comprar un poquito de limón por la calle. Están extremadamente caros. Naranja importada. Kiwi. Esto es una cosa que nunca he visto. Muchas personas me lo habían dicho. Miren el kiwi. Muy saludable.
Hay todo tipo de frutas, vegetales. Esto es caña. ¿Esto es caña? Sí. Mira cómo viene la caña en paquetitos. ¡Wow! Caña de azúcar, eso sí nunca lo había visto en ninguno de los mercados a los que he reaccionado hasta el momento. Lo ponen fácil, no tienes que pelarla. Caña de azúcar. Wow. Miren los melones estos. Miren esos melones Súper o grandes. sandías. Miren esto. Y ya picado en varios pedazos, que te cojas el pedazo que quieras. Y aparte que están en conservación, no se echan a perder para nada eso. Mango. En este tiempo, Los mangos. estamos en diciembre y aquí hay mango maduro. Miren, maduro. Mango maduro. Actualmente en ¿Cómo se Cuba las arreglan temporada para de tener mango. estos productos el año entero? Miren esto, zapote, que en Cuba se le llama mamey. En Cuba le llamamos mamey. De Santo Domingo, creo que se llama mamey de Santo Domingo. Muy rico en batido con leche. Melón blanco. Miren esto, melón blanco. Y esto es melón amarillo. Hay melón de todos colores. Miren esto. Wow. Miren el aguacate que me encanta. Que por cierto, no sé cuánto costará un aguacate este año, porque como están los precios en Cuba, por lo menos 300 pesos debe costar un aguacate este año. Miren el coco ya pelado, listo para su consumo. Y esto es avellana. A ver, otra cosa. Las Yo nunca he visto avellanas la nunca las había avellana. visto. Para nada. Y Voy a ver jamás qué las cosa he es. Voy a probado. palparlo para ver qué cosa es. Avellana. Déjenme saber en los comentarios si ustedes han probado las avellanas. Tamarindo. ¿Qué será eso? Wow. Tamarindo. Miren, Tamarindo a mí me encanta, es una fruta muy peculiar. Tiene una corteza y adentro tiene como unas semillas carnosas. Como bien. Eso Ya, se hace un refresco o un jugo muy rico, tiene un sabor agridulce muy particular que a mí me encanta y a muchos cubanos también. una libra. Y encontrarse con este tamarindo aquí en este mercado es una gran bendición. Miren esas piñas, yo nunca había visto unas piñas tan grandes. Miren las piñotas esas. Yo creo que en el supermercado de Chile que reaccionamos hace ya algunos meses atrás, las piñas eran tan grandes. Seguimos con los cárnicos y seguimos con el pollo. Pollo No te quiero entero. olvidar más nunca, por Dios. Buen El tiempo. pollo, que es el alimento, Pollo o fresco. sea, el plato fuerte más común en la mesa de cubana, porque la carne de cerdo está súper cara y lo que tenemos aquí mayormente es el pollo. Y aquí hay en diferentes presentaciones, lo mismo entero que en muslo, o sea, en diferentes partes del pollo lo tienes aquí. Miren esa cantidad de carne, señores, qué rico, carne de cerdo, miren el tamaño de esa chuleta. Triturado, sin forma, una pasta. Cuando tú miras este picadillo ya no quieres ver el otro. Miren el tamaño de esa chuleta. Wow. Y este es el roti de res. Miren esto, vaina. Miren esto. Qué maravilla, como hay embutidos y cárnicos aquí. Miren, carne molida o picadillo como le llamamos en Cuba. A ver, miren este picadillo. A 152, 175, 239 pesos, o sea, parece que el precio depende de la calidad, puede ser. Todo de primera calidad y con mucha higiene. Wow. Vale la pena comprar en este supermercado. Costillas de cerdo, qué delicia, costillas fritas, eso a mí me fascina. Lomo de cerdo ahumado, muy rico también. ¿De qué son los mulos de pavo? Miren estos mulos. Wow. Totalmente grandes. Mulos de pavo. Son inmensos. Por eso son tan grandes. Oh Dios. Miren cómo hay boniato. Las plátano. viandas, miren cómo el boniato, me encanta también el boniato. Yutia. Malanga, ¿Qué es esto? Yutia aquí es la malanga, ¿no? Yutia, ¿cómo? Yautía coco, está como que morada. Sí, pero A la esto blanca. es malanga. Es malanga. Ah, ya sí. o sea, la malanga le llaman en República Dominicana yutia. Aquí se le llama yautía. Ah, no, yautía, perdón. Yautía.
yuca. Plátano, muchísimo. Como hay plátanos aquí. Tremenda cantidad de plátano. Asombrado totalmente con que el año entero hay todo esto, me están diciendo todo el año entero. Wow. El carrito de la limpieza nuevamente haciendo acto de presencia. Hasta codorniz también, ¿ves? Incluso codorniz verde también. Codorniz también. Pernil. Impresionante. Claro. Está prohibido, pero tú sabes que después de todo estos paisitos nosotros después de todo. Wow. Listas ya también. Hamburguesa. Miren cómo mantienen la limpieza del lugar todo el tiempo. ¿Ves? Mucha limpieza. Más grande. La muy sección grande. de las bebidas alcohólicas. Por acá. Eso parece ¿Esto es vino. arroz, no? Sí. Arroz, wow. Miren los paquetones estos de arroz. Miren, señores, cómo hay arroz. El arroz que también está súper caro en Cuba. ¿Qué? 10 libras. La verdad que este mercado está todo a lujo de detalles. Incluso ni los productos del mar se escaparon aquí. Pescado. Todo el que usted quiera hay aquí. Pulpo. Amplia gama de pescados, mariscos, Miren los camarones. camarones, Delicioso. 495. Me encanta el camarón. Miren cómo hay cereales. Me llama la atención que estos cereales no traen la información nutricional, que fue algo que me llamó mucho la atención cuando reaccionamos a aquel supermercado líder de Chile. Veíamos que la mayoría de los productos, sobre todo los cereales, como son lo que más consumen los niños, venían con 3 bolitas negras con la información nutricional. Ahí te decía si era alto o bajo en azúcares y en grasas. Esto no lo veo aquí en este mercado. No sé si es porque no lo logro ver a simple vista o porque de verdad no viene adjunto al producto, pero hubiera sido bueno que hubiesen incorporado la información nutricional a los productos. Quizá lo dice por algún lugar del envase, pero ya les digo, a simple vista no lo veo. Wow. Ok, dice que 100% natural, quizás sea eso el dato de interés que estamos buscando. Mira eso. Miren como galletitas de chocolate, muchísimas golosinas. Y bueno, familia, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado porque yo estoy totalmente asombrado, lleno de emociones, mezcla de emociones, de pensamientos. Todos estamos asombrados, todo el cubano que vea este video va a quedar asombrado. Después de ver este video creo que yo también necesito un poco de terapia emocional porque quedé impactado y muy asombrado por todo lo que vi en este supermercado. Déjenme saber en los comentarios si te ha gustado este video y si eres de República Dominicana quisiera que me dijeras si los precios acá los vistes caros o asequibles. No olvides como siempre apoyarme con tu like, comentar, compartir este video con tus familiares y amigos para que logre mayor alcance y así YouTube me continúe recomendando. Nos vemos en la próxima y con nuevas sorpresas. Muchas gracias por tu apoyo. Chao, chao.